Les presentaré a continuación la fisiopatología del hipotiroidismo. Soy el doctor Pablo Ferrada, médico clínico y endocrinólogo, docente del área de endocrinología, metabolismo y nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, miembro de la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Mendoza y médico de staff del Servicio de Enfermedades Endocrino-Metabólicas del Hospital Central de Mendoza, Argentina. En esta primera parte plantearemos la definición y clasificación del hipotiroidismo para posteriormente comentar sus etiologías. Se denomina hipotiroidismo al estado de hipofunción tiroidea con una síntesis insuficiente de dichas hormonas. Es de etiología variable, siendo la tiroiditis crónica autoinmune o tiroiditis de Hashimoto la causa más frecuente en áreas yodo suficientes. Es una alteración que puede presentarse a cualquier nivel del eje hipotálamo-hipófiso tiroideo, siendo el primario, es decir, aquel que afecta a la glándula tiroidea, el más frecuente. En la mayoría de los casos es una condición permanente y presenta una prevalencia del 2% en mujeres adultas, del 0,1 al 0,2% de varones adultos, siendo 3 a 10 veces más frecuente en mujeres. Aumenta con el incremento de la edad, con un pico de presentación a los 60 años, en donde afecta al 15% de las mujeres de edad avanzada, afectando el hipotiroidismo congénito a 1 de cada 4.000 recién nacidos. En esta presentación nos organizaremos presentando en primera instancia las causas que llevan a este síndrome para finalmente hablar de sus consecuencias. Entonces iniciaremos la puesta en común de la etiología del hipotiroidismo. Podemos clasificar al hipotiroidismo según el nivel de disfunción endocrina en hipotiroidismo primario, aquel que afecta en forma directa a la glándula tiroidea. Es la causa más frecuente de hipotiroidismo, constituyendo el 95% de los casos, y afecta al 1 al 3% de la población general. El hipotiroidismo secundario o hipotiroidismo central se presenta por afección de la hipófisis o del hipotálamo y constituye el 5% de los casos. En este momento los invito a pausar el video pudiendo observar las distintas causas de hipotiroidismo primario y central, tanto aquellos de origen autoinmune, secundario al uso de fármacos o a distintos procedimientos, como si también originados a través de procesos congénitos. El hipotiroidismo central puede ser dividido en aquel denominado terciario de afección hipotalámica y secundario con compromiso de la hipófisis. En relación a este último, los adenomas hipofisarios son la causa más frecuente y también podremos citar a la necrosis hipofisaria posparto o síndrome de Sheehan, a enfermedades infiltrativas. Dependiendo de la extensión del daño, puede ser reversible o permanente. Según la presentación temporal, dividimos al hipotiroidismo congénito del adquirido, nombrando dentro del primero a mecanismos de presentación transitoria, como pueden ser anticuerpos bloqueantes del receptor de TSH o el tratamiento antitiroideo materno en algunos casos. La evolución permanente, siendo esta más frecuente, se presenta por disgenesia tiroidea, que constituye el 80 al 85% de los casos, errores congénitos en la síntesis de hormonas tiroideas, del 10 al 15%, y 5% para anticuerpos fetales bloqueantes del receptor de TSH. Según la severidad, dividimos al hipotiroidismo en
clínico y subclínico, siendo esta clasificación en base a los resultados del laboratorio. En el hipotiroidismo subclínico vamos a encontrarnos con valores de TSH superiores al rango máximo normal, con valores de T3 y T4 normales, mientras que en el hipotiroidismo clínico la TSH se encontrará elevada, T3 y T4 por debajo del rango mínimo normal. La tiroiditis autoinmune crónica constituye la principal causa de hipotiroidismo, presentando la misma destrucción glandular inmunomediada, tanto por inmunidad celular y humoral. En la misma podemos encontrar anticuerpos antiperoxidasa tiroidea, antitiroglobulina y antirreceptor de TSH de tipo bloqueantes, pudiendo presentarse con o sin bocio. Se denomina hashimotoxicosis al hipertiroidismo transitorio causado por inflamación asociada con tiroiditis Hashimoto con ruptura de folículos tiroideos, lo que resulta en una liberación excesiva de hormona tiroidea. Se han descrito en estos casos la presencia de autoanticuerpos estimulantes, siendo más frecuente en la mujer. En la anatomía patológica encontraremos infiltración linfocitaria, CD4 o CD8 positivos, formación de centros germinales, atrofia folicular, metaplasia oxifílica, disminución o ausencia de coloide y fibrosis leve a moderada. En las formas atróficas, la fibrosis es más extensa, con menor infiltrado linfocitario y ausencia de folículos. La susceptibilidad al desarrollo de tiroiditis linfocitaria crónica estaría dada por la interacción de factores genéticos y ambientales. Dentro de los pinedos se han observado polimorfismos del HLA-DR3, 4 y 5 y el CTLA4, los cuales también se encuentran presentes en otros trastornos autoinmunes como es la diabetes tipo 1, la enfermedad de Addison, la anemia perniciosa y el vitiligo. Se especula alguna alteración en genes del cromosoma 21 que explicarían la relación entre el hipotiroidismo y el síndrome de Down. Con relación a los factores ambientales, la mayor ingesta de yodo podría tener efecto inmunológico, como si también toxicidad directa, y también se considera la influencia del síndrome de rubiola congénita. Se considera que la reacción inmunitaria justificada por los esteroides sexuales, al igual que el factor genético relacionado con el cromosoma X, que facilitaría el aumento de frecuencia en el síndrome de Turner, son las causas por las cuales esta patología es más común en la mujer. En relación al rol de los anticuerpos antitiroglobulina y antitiroperoxidasa son principalmente marcadores de autoinmunidad. Tienen un efecto patogénico limitado, observándose una amplificación de la reacción inmunitaria. Los ATPO fijan complemento y pueden constituir complejos de ataque de membrana. El paso transplacentario de anticuerpos antitiroperoxidasa o antitiroglobulina no presentan un efecto sobre la tiroides fetal, por lo cual se considera que es necesaria también una lesión mediada por linfocitos T. Los anticuerpos antirreceptor de TSH de tipo bloqueantes se encuentran en el 20% de los casos, fundamentalmente en población asiática. Los síndromes poliglandulares autoinmunes son un grupo de síndromes que tienen en común ser la asociación de dos o más enfermedades del sistema endocrino junto a otras patologías de causa autoinmune. Generalmente se trata de hipofunciones glandulares, excepto en el caso de la tiroides, en que pueden aparecer tanto hipo como hiperfunción. Se han descrito dos tipos principales, el 1 y el 2. Ambos tienen como componente principal a la enfermedad de Addison, por lo que también se denomina tipo 3 a la variante del tipo 2 sin enfermedad de Addison y al tipo 4 a la variante que no cumple criterios de ninguna de las previas.
Además, se ha descrito otro síndrome, el IPEX o síndrome de inmunodeficiencia, poliendocrinopatía y enteropatía ligada al cromosoma X. La alteración inicial de estos síndromes es la pérdida genéticamente programada de la tolerancia inmunitaria a una molécula específica. En general, los órganos y tejidos afectados no comparten la misma molécula, sino que existen diferentes moléculas que actúan como dianas cuando el sistema inmunitario ha perdido su autotolerancia. Diferentes mutaciones y polimorfismos genéticos predisponen a una pérdida de la tolerancia central con entrada a la circulación de células T autorreactivas e inducen un desequilibrio periférico entre las células T efectoras y reguladoras y las moléculas HLA de clase 2 determinadas en los tejidos diana frente a la agresión. Otros factores, como los ambientales y la activación del sistema inmunitario innato, facilitan su aparición. Observemos las distintas características de estos síndromes. Los invito entonces a pausar momentáneamente el video. En relación al importante rol que cumple el yodo en la fisiología de la síntesis de hormonas tiroideas, podemos decir que la deficiencia de este es la causa más común de hipotiroidismo y bocio en el mundo. Frente a esta situación se incrementa la secreción relativa de T3 en relación a T4, presentando en su evolución el desarrollo de grandes bocios. También nos encontramos con el hipotiroidismo transitorio por exceso de yodo, denominado efecto Wolff-Chaikoff, como veremos a continuación, observado frente al suministro de medios de contraste yodados, amiodarona, etionamida, interferón alfa e interleuquina 2. El efecto Wolff-Chaikoff, descubierto por los doctores de los cuales recibe su nombre, es una reducción en los niveles de hormonas tiroideas causados por la ingestión de una gran cantidad de yodo. Es un fenómeno de autorregulación que inhibe la organificación en la glándula tiroides, la formación de sus hormonas en el interior del folículo y finalmente su liberación al torrente sanguíneo. Dura varios días, después del cual es seguido por un fenómeno de escape, a partir de la reanudación de la organificación normal de yodo y la función normal de la peroxidasa tiroidea. Este fenómeno de escape se produce debido a la disminución de la concentración de yodo inorgánico por regulación en menos del cotransportador sodio-yodo en la membrana vasolateral de las células foliculares tiroideas. Por un lado, los pacientes con tiroiditis de Hashimoto presentan un fenómeno de escape menos efectivo, determinando en muchos casos una profundización del hipotiroidismo, mientras que aquellos con enfermedad de Graves son más sensibles que los pacientes eutiroideos al efecto Wolff-Chaikoff, debido a lo cual se utiliza el yodo para manejo médico de la enfermedad de Graves. El hipotiroidismo transitorio se refiere a aquellos procesos de tiroiditis, como es el caso de la tiroiditis subaguda de Kerbein o granulomatosa. Esta es precedida por un síndrome viral como factor etiopatogénico principalmente a partir de los enterovirus. Cursa con dolor en la región anterior del cuello y presenta, desde el punto de vista de la anatomía patológica, destrucción del parénquima e infiltración de los folículos por células gigantes multinucleadas, con formación de granulomas y presencia de fenómenos de coloidofagia. Se describe además celularidad muy variable, con células foliculares e inflamatorias, histiocitos epiteloides alrededor de las bolas de coloide y formando granulomas, polimorfonucleares y escasos linfocitos y células foliculares degeneradas o células de Hurtel. Esta presenta distintas fases con una duración total de 2 a 6 meses. La fase inicial de hipertiroidismo está presente en el 50% de los casos, con una duración de 2 a 6 semanas.
La fase hipotiroidea dura de semanas a meses para finalmente encontrarnos con la fase eutiroidea o la permanencia en un estado hipotiroideo. Les presento a continuación este cuadro que resume las características de la tiroiditis de Hashimoto, la tiroiditis posparto, la denominada indolora esporádica, la subaguda dolorosa, la tiroiditis supurativa y la tiroiditis de Riedel. En el caso de la tiroiditis posparto se presenta en el 3 a 16% de las puérperas, siendo más común en pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 1 y frente a la presencia de autoanticuerpos tiroideos. Los invito entonces a pausar momentáneamente el video y observar las características de estos procesos. En relación al hipotiroidismo central, si bien las formas familiares de este son infrecuentes, aquellas de origen esporádico constituyen la mayoría de los casos, pudiendo afectar a pacientes de cualquier edad y, a diferencia del hipotiroidismo primario, no hay predilección por las mujeres. La prevalencia de esta enfermedad es de 1 por cada 1000 pacientes hipotiroideos y en la población general de 1 en 20.000 a 1 en 80.000 personas. El hipotiroidismo central aislado se debe principalmente a defectos genéticos específicos que incluyen mutaciones en los genes de la subunidad beta de la TSH y el receptor de TRH. Los macroadenomas hipofisarios representan la causa más frecuente de este trastorno en forma adquirida y son responsables de más de la mitad de los casos. Las intervenciones terapéuticas sobre tumores celulares y extracelulares representan un riesgo adicional para hipotiroidismo central. El hipotiroidismo secundario a disfunción hipofisaria o hipotalámica ha sido reportado en el 20 a 50% de los pacientes irradiados por tumores nasofaringios o de los senos paranasales y un 65% de los sujetos irradiados por tumores cerebrales. Las formas transitorias o reversibles de hipotiroidismo central pueden ser observadas en el uso de fármacos que afecten la regulación neuroendocrina de la TSH o durante la recuperación de una tirotoxicosis prolongada o de enfermedades crónicas graves. Los análogos de la somatostatina, los glucocorticoides y los agonistas dopaminérgicos pueden inhibir en forma aguda la secreción de TSH. En los neonatos, el hipotiroidismo central transitorio puede ser inducido por la administración de corticoides o dopamina dados a la madre durante el trabajo de parto complicado. Asimismo, el paso de cantidades significativas de anticuerpos contra los receptores de hormona tiroidea o de hormonas tiroideas hacia el feto de madres hipertiroides pueden llevar a una supresión prolongada de la TSH neonatal, lo que produce un hipotiroidismo central que puede persistir hasta los 6 meses de posparto. Los defectos en la secreción de TSH pueden ser cuantitativos, cualitativos o ambos. La secreción de TSH bioinactiva ha sido informada en varias formas de hipotiroidismo central adquirido, en los cuales presenta concentraciones inmunoreactivas de TSH normales e incluso levemente elevadas. Me despido de ustedes esperando que el material exhibido haya sido de su agrado. Los invito a disfrutar de los videos que se sugieren en la descripción de esta presentación, como así también suscribirse a este canal.